Estimados hermanos, es un privilegio para mí encontrarnos en este momento para poder estudiar las palabras del capítulo 9 de Proverbios. Pero antes de poder abrir la palabra de Dios y extraer estos enormes tesoros, vamos a inclinar nuestra cabeza para poder orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te doy porque tú nos permites cada momento poder abrir tu palabra y extraer grandes tesoros. Te damos gracias también porque tú nos das el privilegio de en algún momento habernos acercado a tus caminos para poder ir creciendo y fortaleciéndonos espiritualmente. Pero en estos momentos pedimos sabiduría del cielo para poder entender tu palabra, para que nuestro entendimiento sea ampliado y así también nuestros corazones estén preparados y dispuestos para poder aprender y poner en práctica lo que vamos a estudiar hoy. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar que si tienes tu Biblia ahí cerca, puedas buscarla, ¿cierto? Y abrir ahí el capítulo 9 de Proverbios. Y que leas conmigo el versículo 1, que parte diciendo: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. ¿Qué querrá decir esto? Algunos intérpretes dicen que podría simbolizar la firmeza sobre la que es construida las cosas que se hacen con sabiduría. Si usted construye su vida con sabiduría, si usted comienza a vivir su vida con este elemento tan importante en la vida de un cristiano, usted va a tener un cimiento firme. Así simbolizado por 7 columnas, ¿cierto? Ya que el 7 siempre es relacionado con la plenitud o la perfección. Pero el capítulo continúa y hace una comparación de un llamado a cenar, en donde la sabiduría dice en el versículo 3 que envía a sus criadas y sobre lo más alto de la ciudad clama. ¿Y a quién clama? ¿A quién invita? Dice a los simples o a los ingenuos. Y le dice: ven acá. Y le dice a los insensatos: venid a comer mi pan y bebed del vino que he mezclado. Es interesante cómo acá la sabiduría está actuando como anfitriona quizás de una fiesta. Y nosotros vemos esto y es interesante cómo llama a los simples y a los ingenuos. Llama a quizás los insensatos. Y muchas veces cuando uno se examina podría considerarse alguien simple, un insensato o un ingenuo. Pero nosotros vemos que el Señor muchas veces esos son los elementos que ocupa. Y que sobre eso comienza a construir. Salomón quizás antes de solicitar la sabiduría no era el más sabio de la tierra. Pero ¿qué hizo? Buscó en Dios este tesoro tan enorme. Y cuando lo solicitó, el Señor le dio eso y mucho más. Por eso si usted se considera alguien simple, si se considera alguien ingenuo, no se ponga triste, sino que busque en Dios y pídale al Señor sabiduría. Como dice la Biblia, ¿cierto? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la da en abundancia. Pero aquí al final, ¿cierto? O sea, no al final, sino como a la mitad del capítulo, aparece un consejo interesante que mi mamá siempre me lo decía. De hecho, aquí un paréntesis, siempre cuando pequeño acostumbrábamos a leer los proverbios. Una vez al mes leíamos todo el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, uno para cada día. Entonces usted, si por ejemplo hoy día en 9 que estamos leyendo el capítulo, si hoy día, ¿cierto? No sé, pongamos es 8, usted puede leer el Proverbio número 8. Y así sucesivamente, ¿cierto? Leyendo cada día y estudiando y sacando tesoros tan interesantes de la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón. Pero vamos ahora al consejo que me daba mi madre. Siempre que ella me reprendía, me leía estos versículos, que están en el versículo 7 y 8 del libro de Proverbios capítulo 9. Dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al malvado atrae mancha sobre sí. ¿Por qué? ¿Por qué se trae problemas el que reprende al escarnecedor? El versículo 8 dice: no reprendas al escarnecedor o al burlador, que significa esta palabra, para que no te aborrezca, para que no se enoje contigo, sino que reprende y corrige al sabio y te amará. ¿Qué pasa cuando nosotros viene alguien y nos reprende o nos corrige? ¿Cuál es nuestra actitud ante la corrección? ¿Será que actuamos como el escarnecedor? ¿Que actuamos como el malvado? ¿Que se terminan enojando con la persona que los reprende? ¿O vamos a actuar como los sabios? Que cuando llega la reprensión, ellos la agradecen. Y dice que cuando la persona corrige al sabio, el sabio lo va a amar. O sea, en vez de enojarse, todo lo contrario, sino que va a sentir agradecimiento por la corrección. Debemos aprender esta mansedumbre, esta sabiduría de poder escuchar los consejos de los demás. Debemos aprender a buscar esta humildad que Dios nos puede dar. Ya que nosotros muchas veces podemos considerarnos como que lo sabemos todo. Pero el mismo libro de Proverbios nos enseña que muchas veces nuestros caminos son caminos de muerte. Y quizás la reprensión pueda llegar a tiempo para corregir
nuestro mal rumbo. Quiero ya ir continuando y acercarme a la última parte del capítulo. La sabiduría nos sirve para todo aspecto de nuestra vida, pero por sobre todo nos sirve para no distraernos con los diferentes elementos que van a aparecer en el camino, para desviar nuestro camino que es hacia el cielo. Yo me imagino que usted, mi hermano, quiere llegar al cielo, quiere alcanzar la salvación, pero primero debemos buscar la sabiduría para poder estar aptos, para poder ampliar nuestro espectro y poder recibir al Espíritu Santo y poder recibir las bendiciones del cielo. Pero debemos estar atentos porque aquí menciona y hace una comparación con la mujer desde el versículo 13 en adelante. Dice el versículo 13: la mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Y dice el versículo 15: para llamar a los que pasan por el camino, a los que van derechos por sus sendas. Y termina ya, y me voy a saltar aquí al versículo 18: pero ellos no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Aquí compara la sabiduría, ¿cierto?, que los invita a una fiesta, a comer. Pero también compara a esta mujer que se gana ahí en lo alto, ¿cierto?, en los caminos, y llama a los hombres para distraerlos. Pero aquí hay una diferencia. Unos se van a sentar a la mesa a comer y los otros convidados están en lo profundo del Seol. ¿Cuál grupo vas a ser tú? ¿El grupo que eligió la sabiduría? ¿Que eligió también aceptar las correcciones? ¿Aprendió a escuchar a los demás? ¿O serás de ese grupo que en el camino vino alguien, se distrajo y que se fue por las palabras dulces, que al oído eran dulces, ¿cierto?, que parecían el mejor camino, pero finalmente eso lo llevó a lo profundo del sepulcro? El Señor te invita a que puedas elegir la sabiduría y que en este día puedas meditar y puedas pedirle al Señor en tus oraciones que Él pueda darte sabiduría del cielo, así como le dio a Salomón y así como muchos personajes de la Biblia la pudieron encontrar. Que el Señor te bendiga y te acompañe durante este día y durante toda tu vida.